Este año también el nuevo Consejo Nacional Electoral se ha instalado y va a haber la convocatoria de elecciones parlamentarias. Hoy Estados Unidos está sancionando a 5 capitanes de barcos iraníes que entregaron alrededor de 1,5 millones de barriles de la gasolina iraní a Venezuela. Atención, estos son nuestros titulares. Operación Liberación de Navegación realizan los Estados Unidos en aguas internacionales cerca a Venezuela. Un destructor de la Marina de los Estados Unidos se acercó a 30 millas de costa en un claro acto de provocación. No se puede llamar de otra forma. Estados Unidos arremete contra el gobierno de Nicolás. Desde la Casa Blanca informan sobre las sanciones a petroleros que llevaron gasolina a Venezuela. Y estamos listos, prestos y preparados para salir airosos de cualquier escenario que nos toque. De cualquier escenario que nos toque. Les contamos en contexto la noticia. El Departamento de Estado norteamericano denunció que Nicolás en Venezuela permite que operen grupos al margen de la ley en Venezuela para mantenerse en el poder. El noticiero Noticentro 1 de CMI conoció que el Tribunal Superior de Bogotá condenó a un exintegrante de la policía que habría infiltrado información sobre el proceso que adelanta la Fiscalía contra el empresario Alex Saab, señalado ser testaferro de Nicolás Maduro. Para el Senado de los Estados Unidos, la existencia ovni puede dar cabida a los enemigos y crear escenarios de conflicto a nivel mundial. Por eso quieren un informe completo de las autoridades expertas en el caso. El proyecto cursa en el Senado. Bienvenidos, váyase hasta el final del video y los ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Recuerde darle like al video y arrancamos la información de la siguiente manera. La Armada de los Estados Unidos realizó ayer una operación de liberación de navegación en aguas internacionales cercanas a Venezuela para impugnar un reclamo marítimo de ese país en el Mar Caribe, informó el Comando Surson Captain con sede en Miami. Ayer, un destructor de la Marina de los Estados Unidos se acercó a 30 millas de costa en un claro acto de provocación. Un barco de la Marina estadounidense navegó legalmente por un área en la que el gobierno ilegítimo de Nicolás en Venezuela afirma falsamente tener control, una afirmación que es incompatible con el derecho internacional, precisó el SOUTHCOM en un comunicado. No se puede llamar de otra forma, propio de la actitud arrogante. Y luego, por supuesto, nosotros vigilando y haciendo seguimiento de ese buque desde temprano, del rumbo que tomaba. Llegó hasta 30 millas aproximadamente. La operación Pacífica ocurrió en aguas internacionales fuera de la jurisdicción territorial de Venezuela, exactamente a 12 millas náuticas. En un claro acto desafiante y de provocación. Unos 22 kilómetros de este país, donde detalló: estas libertades son bases de los esfuerzos de seguridad en curso y son esenciales para la paz y la estabilidad regional, manifestó el almirante Crackfile. Después el almirante comandante del Comando Sur, el almirante Fowler, haciendo gala de una ignorancia supina de lo que es el derecho del mar, del derecho marítimo internacional, de las convenciones del mar que han suscrito los países de la Organización de las Naciones Unidas, saca un comunicado diciendo y anotándose como victoria que ha navegado por nuestra zona económica exclusiva. El comandante del Comando Sur, la Marina estadounidense realiza rutinariamente operaciones de libertad de navegación en todo el mundo para preservar la navegación marítima y los derechos de acceso garantizados a todas las naciones y vitales para la movilidad global de las fuerzas estadounidenses. La acción estuvo a cargo del destructor de misiles guiados clase Eileen Burke de la Armada de Estados Unidos US Knights DTG-94. El Comando Sur indicó que el acceso global a las aguas internacionales protege los intereses nacionales de los Estados Unidos y promueve un orden internacional justo. También garantiza que la Marina estadounidense pueda cumplir misiones claves que incluyen despliegues de asistencia humanitaria, operaciones de socorro en casos de desastre, apoyos a los esfuerzos internacionales antinarcóticos y ejercicios multinacionales. De otro lado, sigue la arremetida de los Estados Unidos para acercar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Según el Departamento del Tesoro de Norteamérica, el gabinete de Donald Trump determinó aplicar sanciones en contra de los capitanes de los 5 buques
de Oriente Medio que habría enviado el gobierno persa con insumos y gasolina para Venezuela. Hoy Estados Unidos está sancionando a 5 capitanes de barcos iraníes que entregaron alrededor de 1,5 millones de barriles de la gasolina iraní a Venezuela. El Departamento del Tesoro tendrá como objetivo a cualquiera que apoye los intentos de Oriente Medio para evadir las sanciones de Estados Unidos y que además permita su comportamiento desestabilizador en todo el mundo. En apoyo al régimen ilegítimo de Maduro, el acceso de estos capitanes será bloqueado y no podrán operar en aguas estadounidenses, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado divulgado por el gobierno. El apoyo del gobierno de Rouhani al gobierno autoritario y corrupto de Venezuela es inaceptable y la administración continuará usando sus autoridades para desbaratarlo. Las personas sancionadas fueron identificados como Ali Danayeh, capitán del buque clave, Mohsen Gordayeh del Petunia, Alireza Randabar del Fortune, Reza Basiri del Forest y Hamidreza Yahya Sadek del Faxon. Esto ha dicho el Departamento del Tesoro con respecto a estas sanciones. Ahora, atención, a pesar de la decisión del gobierno de Donald Trump de restringir el acceso del pueblo iraní al combustible vital, el gobierno de Rouhani ha enviado 5 petroleros que transportan más de 1.5 millones de barriles de gasolina y sus componentes a Venezuela, con planes para continuar las ventas de la gasolina al corrupto de Nicolás en las próximas veces, condenó así Estados Unidos, mientras que el pueblo persa se ve obligado a racionar su suministro de combustible debido a la corrupción, la mala gestión y las actividades globales de Rouhani. Este sigue apoyando a los grupos como el de Miraflores, aliados de Siria en Venezuela con la exportación de este producto. Las sanciones implican que todos los bienes e intereses de propiedad de estos individuos que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses estarán bloqueados y deben ser reportados a las autoridades. Además, queda prohibida toda transacción por todo estadounidense o dentro de Estados Unidos que impliquen bienes de estas personas. También toda institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una o más transacciones importantes a cualquiera de las personas o entidades designadas hoy podría estar sujeta a las sanciones por parte de Norteamérica. Teherán, a sabiendas de posibles sanciones, ya dijo que continuará haciendo envíos. En los últimos días también trasladó otro buque con alimentos porque planea abrir su primer supermercado de Oriente Medio en territorio venezolano. Nicolás prometió el lunes que visitará el Oriente Medio cuando las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID lo permitan, para agradecer personalmente el envío a Rouhani. El Departamento de Estado norteamericano denunció también que Nicolás en Venezuela permite que operen grupos al margen de la ley para mantenerse en el poder. En un informe sobre el flagelo, Estados Unidos afirmó que el chavismo creó un ambiente propicio para que actúen los disidentes de las FARC, el ELN y grupos fuera de la ley en Oriente Medio. El documento señala que Nicolás y sus colaboradores a través de actividades criminales ayudan a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para grupos al margen muy conocidos, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano y simpatizantes del ISLA. Lazos financieros entre las FARC, ELN y grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen que incluyen a miembros de las Fuerzas Armadas, destacó el informe. El Departamento de Estado afirmó también que son preocupantes los informes que señalan la existencia de cooperación entre las disidencias de la FARC y el ELN en áreas de control de carreteras y fronteras, en la distribución subsidiada de alimentos, reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables en el tráfico de sustancias prohibidas y oro ilegal. Según los medios locales e internacionales, continúa el informe, el ELN estuvo presente en 12 de los 24 estados en Venezuela, con especial fortaleza en los estados de Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira. La presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Los medios internacionales informan un papel cada vez más importante para el ELN en la distribución de alimentos subsidiados por el gobierno, el contrabando, gas, productos básicos, carne y la extorsión. La minería ilegal, enfatizó el informe. Luego destacó que el presidente interino Juan Guaidó condenó la complicidad de Nicolás con el ELN y las disidencias de las FARC. Además recordó que la Asamblea Nacional Venezolana catalogó oficialmente a las FARC y al ELN, al Hezbollah, entre otros, como organizaciones fuera de la ley. Guaidó advirtió que Nicolás ha perdido el control de las fronteras y el territorio de Venezuela, corriendo el riesgo de convertir a Venezuela en un estado fallido, recordó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Mucha atención porque el noticiero Centro CMI1 conoció que el Tribunal Superior de Bogotá condenó a un exintegrante de la policía quien habría filtrado información sobre el proceso que adelanta la Fiscalía contra el empresario Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás. El nuevo capítulo en el caso del empresario está relacionado con un policía de la Dijín que, según la Fiscalía, habría buscado entregar información a cambio de dinero en el proceso adelantado contra el barranquillero. Fuentes cercanas a la investigación señalaron de que se trata de un agente identificado como Eddie Pinto, quien incluso ya fue judicializado por los delitos de
de cohecho y violación ilícita de comunicaciones. Asimismo, el noticiero estableció que la agente decidió aceptar cargos para pagar una condena de 3 años de prisión por la filtración de órdenes de captura en el caso del empresario. Saff es señalado por las autoridades de los Estados Unidos y de Colombia que es el cerebro detrás de la operación de lavado de dinero relacionado con el presidente Nicolás en Venezuela. Incluso en Colombia, la Fiscalía inició con el proceso de extinción de dominio sobre sus propiedades valoradas en más de 35.000 millones de pesos. Esto es algo de no creer en un país en donde se ha conocido la mayor parte de los casos OVNI en el mundo. Hoy ha dado a conocer la intención del Senado de los Estados Unidos en Norteamérica de querer regular las actividades en las células del Pentágono, especialmente en el área donde se especializa el estudio de los objetos voladores no identificados como los OVNIs. Y según las informaciones de este medio internacional, todo tendría un solo objetivo: que el público sea informado de sus actividades y que las diversas ramas de los servicios de inteligencia del país compartan sus informaciones sin ocultamientos. En contexto, en una enmienda del proyecto de ley de finanzas 2021 que se debate actualmente en el Parlamento, el Comité de Inteligencia del Senado respalda la célula del trabajo sobre los fenómenos aéreos no identificados del Pentágono, confirmando así oficialmente la continuación de las actividades de esta unidad revelada en 2017 por el The New York Times y que le prestará el apoyo totalitario al gobierno. Atención, para los senadores, en Estados Unidos, los fenómenos aéreos no identificados no tienen nada que ver con posibles extraterrestres, sino más bien verdaderos adversarios de Estados Unidos. ¿Será que nos están advirtiendo en un futuro de sucesos y encuentros con objetos de otro mundo? Pero quizás sean los mismos adversarios de los Estados Unidos que quieren que todo parezca así para un futuro con desenlaces, con naves supuestamente de otras dimensiones. Pues bien, esa célula vinculada a la Oficina de Inteligencia Naval de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo armonizar la recogida de informaciones y los informes sobre los fenómenos aéreos no identificados, sus vínculos potenciales con gobiernos rivales y las posibles advertencias que suponen para los equipos y edificios del ejército estadounidense, precisar el texto presentado por el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, y publicada la semana pasada. ¿Será tanta la capacidad del gigante asiático que puede crear escenarios de otro mundo para arremeter en contra de los Estados Unidos? Pues mirando en contexto la noticia, se habla de que Estados Unidos está preocupado, entre otras cosas, por la capacidad de los perfilamientos de Asia con la ayuda de drones y otros vehículos aéreos para con el pueblo estadounidense. Los seguimientos, aunque reconocen que es un asunto espinoso, los senadores piensan que el intercambio de informaciones y la coordinación entre servicios de inteligencia sobre este tema son inconsistentes, por lo tanto desean un informe detallado y público sobre las actividades de esta célula de trabajo y los fenómenos que han observado. Si se aprueba la enmienda en el Senado de los Estados Unidos, el Pentágono tendrá 180 días para presentar el informe en el Congreso. Recordemos que el Pentágono difundió a finales de abril 3 videos tomados por pilotos de la Marina estadounidense en los que aparecen fenómenos aéreos en el que el Departamento de Defensa califica de no identificados. Uno de esos videos con imagen en blanco y negro es de noviembre del 2004. Los otros dos, de enero del 2015, ya llevaban tiempo circulando en internet, sobre todo después de que los publicara el diario The New York Times. En uno de esos videos se puede ver cómo un objeto de forma oblonga se desplaza rápidamente y unos segundos después de ser detectado por uno de los sensores del aparato de la Marina, desaparece por la izquierda tras una repentina aceleración. En otro video se distingue un objeto por encima de las nubes y se escucha en el audio de la cabina al piloto preguntando si se tratara de un dron. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen o no creen sobre la existencia de vida extraterrestre o tendrá el argumento lo que dice el senador Marco Rubio sobre los supuestos vínculos ovnis a enemigos de los Estados Unidos? Lo leemos en el comentario. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por apoyarnos. Estamos creciendo en esta plataforma y queremos informarlos de la mejor manera. Ningún imperio de este mundo va a venir ni a atender ni a resolver los problemas que son exclusiva atención de nosotros, los venezolanos, de ustedes, compatriotas las venezolanas. Nadie va a venir. Nadie. Desembarco de tropas de Estados Unidos bajo autorización del gobierno de Duque desata una tensión en Colombia, sobre todo en el Senado, que cuestionó la decisión del presidente conservador Iván Duque de permitir la llegada de fuerzas extranjeras en lo que muchos ven como una intromisión inaceptable. Estados Unidos envía tropas para apoyar las operaciones antidrogas en Colombia. Un despliegue del gobierno del norte se daría esta semana contra el ilegítimo Nicolás. El jefe del Comando Sur, Craig Feller, ha asegurado que la presión que se ha ejercido de parte del gobierno estadounidense sobre Nicolás ha estado funcionando. Señores, y esta evidencia se podría estar dando esta semana. No solo sería una especie de aislamiento total, sino que además está rodeado por tropas estadounidenses y no puede salir del país. Señores, todo esto parece tener sentido, luego de que hubieran desplegado 4 aviones y varios
soldados para la operación y detención de Nicolás. El gobierno del norte ha anunciado el despliegue de 4 aviones de combate. El despliegue se estaría realizando, señores, desde Curazao, una isla de los Países Bajos que se encuentra en el Caribe al norte del país venezolano, a muy pocos kilómetros del Palacio de Miraflores. En la misión estarían participando 2 aviones que son patrullas que poseen protección contra radares. Además, también tiene 2 aviones de reabastecimiento aéreo y varios soldados, más los tripulantes aéreos y mucha logística. Mis amigos, el capitán Kreuzfelder ha aprovechado y le ha enviado un mensaje al alto mando militar de Venezuela, donde ha dicho que los militares venezolanos deben considerar su juramento y que hagan lo correcto, que es lo que dice la Constitución. Y ha arrancado el despliegue de toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea, de defensa aérea, de defensa integral. Respetamos Fuerzas Armadas del mundo, pero no le tenemos miedo a nadie. Son miles de militares que Nicolás Maduro ordenó trasladar hasta acá, cerca de los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia. Ya algunos funcionarios de Washington adelantaron que hay conversaciones desde el gobierno estadounidense con altos mandos que desean un cambio en Venezuela, que quieren que saquen a Nicolás de Venezuela para así poder reconstruir el país. Es poca la ayuda que Nicolás recibe y lo que recibe no alcanza realmente para el pueblo. Ha recibido otro buque del país del Medio Oriente con ayuda humanitaria. Esa ayuda, igual como se ve con los clubs y todos los negocios ilícitos que se habían hecho con Alex Saab, quien fuera el testaferro de Nicolás. Se sabe que todo eso termina como negocios para el gobierno de Nicolás. No se puede aceptar que el país del Medio Oriente haya llevado gasolina a Venezuela y Nicolás se la haya dado a los cubanos. ¿Qué se puede esperar con este dictador, señores? No le importa para nada lo que tenga que ver con el pueblo. Él solo piensa en cómo sostenerse en el poder y continuar con los negocios ilícitos. Pero esta semana podría haber una sorpresa por parte del gobierno estadounidense. Estaría realizando algún tipo de ofensiva, ya sea con acciones sobre el Palacio de Miraflores o ya sea con algunos buques muy cerca de las costas de Venezuela. El objetivo sería que se intentara crear una chispa y que Nicolás cometiera algún error de enviar algún avión o tal vez algún buque, y donde también se espera que el mismo gobierno de Nicolás, cual se encuentra ahora en contra de él, realicen también una pequeña acción, la cual sería una chispa, para que así salgan de la frontera con Colombia y Venezuela helicópteros para detener a Nicolás, señores. Continuamos, mis amigos, con más información del momento. La Corte Penal Internacional condenará a Nicolás, pero señores, el gobierno estadounidense estaría actuando antes. Ben Souda, quien es el fiscal de la CPI, ha señalado que los próximos días tomarán una decisión sobre los casos de Nicolás, quien ha sido denunciado en varias ocasiones ante la Corte Penal Internacional por varios delitos. El gobierno estadounidense recientemente ha amenazado con sanciones a ciertos fiscales de esta corte por falta de transparencia y por supuesta corrupción. Es por eso que algunos piensan que Nicolás estaría pagando sobornos para que su caso no sea tocado, pero la presión del gobierno del norte ha puesto en la lupa a la fiscal que sigue el caso de Nicolás y la han obligado a hablar, y ha dicho que su oficina se ha tomado el trabajo sobre el país de Venezuela muy en serio y que ya ha iniciado un examen preliminar de la situación. No se ha estado ignorando esta situación y hemos revisado una gran cantidad de información, y si nuestra valoración sobre la competencia material concluye de manera positiva, entonces el siguiente paso será la detención de Nicolás. Así de claro lo ha dicho la Corte Penal Internacional, señores. Si esto sucediera, la ONU estaría enviando al ejército de cascos azules a detener a Nicolás. También podría ser con la ayuda de militares de la región y del gobierno del norte, pero algunos expertos en materia creen que esto se trataría de alargar un poco el caso. Señores, las pruebas son muy contundentes y parece que esto no avanza. El gobierno estadounidense podría estar actuando de manera unilateral con algunos países de la región para así realizar un operativo de captura a Nicolás por sus nexos con los negocios ilícitos, los cuales afectan a Europa, la región y al occidente, y sobre todo, señores, al país del norte. Es por eso que el Comando Sur ha enviado 4 aviones especiales al país venezolano y varios soldados, donde también se habla de unos helicópteros que evaden los radares y los cuales habrían sido también utilizados en Afganistán y han estado llegando al país de Colombia. Se espera una acción, señores, en Miraflores, porque la decisión de la Corte Penal ya no sería necesaria, sino solo para los registros historiales. Que Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial. Los cargos estadounidenses serán suficientes para enviar a Nicolás a una cadena perpetua. La Corte Penal Internacional quizás ha hablado en este momento para que confíen y piensen que dentro de unos meses se podría estar fallando contra Nicolás y entonces así se haría justicia. Pero el gobierno estadounidense y la región no creen mucho la verdad en esta Corte Penal Internacional, a pesar de que ya han realizado otros casos con otros dictadores con éxito. Pero existe la corrupción, señores. Veremos a ver si la Corte Penal Internacional
internacional actúa primero o el gobierno estadounidense actúa antes. Bien, mis amigos, y continuamos con toda la información del día. La justicia británica va a decidir entre Nicolás y Juan Guaidó. En caso de decidir quién se quedará con la administración del oro venezolano, esta es una información importante, mis amigos. El gobierno de Miraflores tiembla porque el gobierno estadounidense le dará un fuerte golpe al gobierno de Nicolás, ya que la justicia británica estaría decidiendo entre Juan Guaidó y Nicolás la entrega de 30 toneladas de oro. Con esto, Juan Guaidó tendría el apoyo de la fuerza bolivariana y tendría así toda la autorización de firmar y dejar entrar toda la maquinaria del gobierno estadounidense: aviones de combates F-35, tanques de guerra M1, buques de Troy de clase insignias y hasta drones, señores. Sería el armamento que el Comando Sur estaría utilizando para la intervención militar. Sí, señores, así como lo están escuchando, Juan Guaidó obtendrá suficiente poder internacional, superando así la del gobierno de Nicolás. Con esto podría estar autorizando, según la constitución del país, una invasión para erradicar a los carteles criminales terroristas que se vinculan con Nicolás. Así lo ha asegurado un alto funcionario del gobierno estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha asegurado que Nicolás está ocasionando todas las necesidades del pueblo venezolano y ha anunciado además que el Estado norteamericano está haciendo lo imposible para legalizar así la intervención. Ya los países de Brasil y Colombia han dado su firma y apoyan para que esta maquinaria sea enviada a Caracas, para así poder derrocar el régimen dictatorial y haya un cese de usurpación en el país. Bien, mis amigos, esta es la información del momento en Venezuela y el mundo. Continuamos con más. Este domingo arriba a puerto venezolano una nueva embarcación proveniente de Irán, esta vez con alimentos importados en el marco de los acuerdos comerciales entre ambas naciones. El buque Golsan llegará este domingo con alimentos para inaugurar el primer supermercado iraní en Venezuela. El suceso, compartido por el canciller venezolano Jorge Arreaza a través de su cuenta Twitter, se enmarca en las relaciones diplomáticas y de solidaridad que establecieron estos dos estados para combatir las acciones coercitivas impuestas por Estados Unidos y que afectan a ambos pueblos. Señores, esta es una información importante. Un buque del país del Medio Oriente llegará a Venezuela. Viene cargado de insumos, viene cargado de alimentos. Este buque se llama Golsan y la llegada de todos estos insumos al país venezolano es porque quieren establecer una tienda de insumos, señores. Una tienda de alimentos del Medio Oriente. Este buque ya tiene días de haber salido del país del Medio Oriente, pero prácticamente ha sido invisible, no se sabía que venía para Venezuela. Eso, mis amigos, ha sido un secreto bien guardado. Este buque se ha hecho invisible porque le han apagado su transponder y después los entendieron cuando estaban a pocas millas de llegar a Venezuela. Todo esto ha sido por razones de seguridad y por todo lo que sabemos, señores, por todas las sanciones y todos los bloqueos que ha impuesto el gobierno estadounidense. Esta es una información realizada por el embajador del país del Medio Oriente en el país venezolano. Señores, por lo visto ya se ha establecido un puente aéreo entre el país del Medio Oriente y Venezuela, sin que por el momento el país más poderoso haya podido hacer nada por evitar. Mis amigos, esta es otra información importante. El jefe de la Guardia Revolucionaria del país del Medio Oriente los ha amedrentado a estos que alientan la venida del imperio norteamericano y las derechas mundiales a meterse en los asuntos de Venezuela, a intervenirnos políticamente, a intervenirnos económicamente, a intervenirnos diplomáticamente. Son unos insensatos. Así lo denuncio. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene activado todos sus embajadores en el mundo. Bien, mis amigos, esta es la información del momento en Venezuela y el mundo. Continuamos con más. Particularmente en América Latina y el Caribe, presionando a todos los gobiernos para que apoyen una intervención política, diplomática y una intervención global sobre Venezuela. La otra vez dije y denuncié parte de este plan y titularon: Maduro denuncia que Estados Unidos quiere invadir a Venezuela. No. La información del momento en Venezuela y el mundo. Continuamos con más. Estoy denunciando una intervención para convertir a nuestro país en una especie de neocolonia, de protectorado, gobernado desde el extranjero, gobernado por los magnates de los Estados Unidos, en alianza con magnates corruptos venezolanos que viven en Miami. Bien, mis amigos, esta es una información importante. El país de Venezuela ha denunciado al Banco Mundial ante tribunales internacionales. Esta denuncia contra el Banco Mundial y su presidente David Malpass fue planteada la semana pasada por la vicepresidenta de Venezuela, cuando comenzó a entregar detalles de algo que Venezuela viene ya planteando hace tiempo, que es este robo, congelamiento de sus activos y de su dinero en el exterior. Seguimos con el desarrollo de esta noticia. Y del daño que esto le hace al fisco nacional, sobre todo en estos momentos en que necesita dinero para atender la emergencia de la COVID-19. En concreto, lo que ocurre aquí con el Banco Mundial es que señalan a este personero David Malpass, quien estaría estrechamente vinculado con la administración
de Donald Trump. Bien, mis amigos, esta es una información importante. El país de Venezuela ha denunciado al Banco Mundial ante tribunales internacionales. Continuamos con toda la información de esta noticia importante. Y desde ahí sus vínculos con la oposición venezolana, específicamente con el diputado Juan Guaidó, y en segundo lugar contra Juan Ignacio Hernández. Este es un abogado que fue nombrado por el diputado Guaidó como un procurador especial de Venezuela, figura que no existe, que por lo tanto es denunciada por las autoridades venezolanas como un falso procurador, como elementos del falso derecho que se intenta imponer aquí en Venezuela. Continuamos con toda la información de esta noticia importante. Y por lo tanto todas las acciones que él siga para congelamiento de activos, para apropiarse de dinero de Venezuela en el extranjero, no tienen ninguna validez jurídica, y eso es lo que está peleando en tribunales internacionales las autoridades legítimas de Venezuela. En el caso de este procurador,